Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos este día, en este tiempo además. No sé si ustedes, como yo, están pendientes de esta reunión. Gracias a todos los que me manifiestan su cariño, su gratitud y su oración para que estas enseñanzas puedan llegar al corazón de todos. La semana pasada estuvimos viendo un tema, bueno, un poco controversial, pero traté de explicarlo desde el punto de vista bíblico lo más claro posible, de tal manera que usted pudiera anotar las citas y aprender realmente. Y bueno, eso ya queda grabado y queda en su corazón también, y el ejecutar y el hacer como Dios enseña. Quiero manifestarles a ustedes que están acompañándonos en esta reunión de miércoles. Muchos de ustedes son amigos, no asisten a nuestra iglesia, pero ven regularmente al culto. Hemos decidido colocar dos números de cuenta por si usted quiere darnos una ofrenda o apoyar este ministerio que realmente tiene desgaste. Y hay algunas personas que me han dicho, mira, yo no, pastor, yo no asisto a la iglesia, pero quisiera ayudar o contribuir para que ustedes puedan seguir haciendo esa labor, y es la razón por la cual ahí hay dos cuentas, una del Bancolombia y otra de la Caja Social de Ahorros. Gracias a los que tengan eso en su corazón. No es una camisa de fuerza, es simplemente que si Dios pone en su corazón ayudarnos, está bien. Generalmente estamos usando equipos y desgaste y mantenimiento y computador y todo este tipo de cosas, aparte del tiempo de las personas que laboran en este trabajo. Y si usted siente de veras apoyarnos, maravilloso. Gracias, Dios lo bendiga. Lo hacemos lógicamente a solicitud de algunas personas que nos ven y quieren hacerlo. Esta noche vamos a cambiar un poco el tema. Nos vamos a ir hoy a la oración. Nos vamos a ir a la oración porque creo que todos entendemos, todos los que conocemos a Dios, asistimos a una comunidad cristiana, entendemos la necesidad que tenemos de orar, la importancia que tiene la oración, el valor que tiene la oración. Y de hecho, esto es demasiado importante, y yo esta noche quiero hablar algunas cosas acerca de la oración. Vamos a orar, voy a pedir que me acompañe y diga conmigo dónde está. Señor, rogamos tu ayuda, rogamos tu misericordia, rogamos que nos hables, que uses al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, dije que iba a hablar un poco acerca de la oración y de la importancia que tiene, qué es la oración, por qué se debe orar, cómo se debe orar, todo este tipo de cosas que van a formarnos a todos, que van a ayudarnos a todos, a los nuevos, a las personas nuevas o los que están llegando nuevos a la fe, que ellos puedan aprender, los que ya tenemos mucho tiempo, recordar algunas cosas que olvidamos. Hace algún tiempo estaba leyendo un periódico, el Miami Herald, allí en Miami, y había un artículo muy interesante. Ese artículo decía, un poco en inglés, en esa interpretación, decía el poder de la oración o la importancia de la oración. Y es que allí en uno de los hospitales de la Florida hicieron un estudio, una encuesta, digamos, de alguna manera, a personas, a pacientes que estaban hospitalizados allí. Y las conclusiones o la pregunta que se hacía era si el paciente que estaba enfermo oraba o no oraba. Entonces se iban casi habitación por habitación, paciente por paciente, y le preguntaban, ¿usted ora? ¿Ora a Dios? ¿Cree en un Dios? ¿Le ora a Él? Y bueno, creo que preguntaron casi a 400 personas sobre esto. Y de esas 400 personas, las conclusiones que sacaron allí fueron muy interesantes. Dice que de las personas que oran, que eran un alto porcentaje, muy alto porcentaje, estas personas tenían una actitud distinta
frente a la vida, frente a la enfermedad. Y los médicos hablaban acerca de la importancia de la oración y del valor de la oración en una persona en un momento de dificultad. Se dieron cuenta que los que oraban reaccionaban de una manera distinta a los que no oraban. Que su forma de enfrentar la vida era distinta. Los que oraban tenían más expectativas, tenían confianza, tenían seguridad y su recuperación era mucho más rápida que los que no oraban. Y entonces el artículo que quería era exaltar el poder de la oración. Y ahí me vino a la mente un poco algunos textos, algunos pasajes de la Biblia que son demasiado importantes. Y dije, voy a tratar de acompasar este pensamiento con el texto bíblico. Y debo empezar diciendo esta noche que la oración es una parte necesaria y vital de nuestra vida. Y no lo estoy diciendo solamente yo, lo está diciendo la ciencia médica en esta encuesta que se hizo en este hospital. La oración es parte necesaria y vital de nuestra vida cristiana, de nuestra vida diaria. La vida de Jesús, la vida del Señor Jesús, fue el mejor ejemplo que puede demostrarnos a nosotros la gran prioridad en la oración. Porque Él la tenía en su propia experiencia y además nos insiste permanentemente la palabra de Dios a que la oración también sea una experiencia personal en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, la oración nos prepara para no desmayar en la adversidad. No sé si recuerdan bien San Lucas capítulo 18, versículo 1, cuando el evangelista San Lucas narra la parábola de la viuda y el juez injusto. Hablando el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, observen que la referencia de Lucas, el médico Lucas, estamos hablando de un médico también, dice que el Señor le refiere una parábola para enseñarles sobre la necesidad de orar siempre. Y además que la oración fuera persistente, dice, y no desmayar. Pero el mismo escritor, San Lucas, en el capítulo 5, haciendo un poco énfasis sobre esto en el versículo 15 y 16, dice, hablando del Señor Jesús, cuando Él sana al leproso, dice, pero su fama se extendía más y más, y reunía a mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y acuérdense de quién está hablando San Lucas, está hablando del Señor Jesucristo. Y las multitudes venían a Él para ser sanos, para ser sanados, para oír su palabra. Pero aun cuando había mucha gente, había mucha multitud, el texto nos da a decir a nosotros que aun cuando tenía tanta gente y tenía tanto trabajo y tenía que hacer tanto esfuerzo y caminar y todo esto, dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Particularmente el texto no dice descansaba o dormía o comía, dice oraba, se apartaba para orar. Y estamos hablando del Señor Jesucristo, que definitivamente todos sabemos que es Dios, pero necesitaba recargar fuerzas, vitalidad, porque estaba en la condición de humano y lo hacía en la oración. También, vayamos al Antiguo Testamento, todos los cristianos o todos los que hemos leído la Biblia, sabemos bien claro acerca de la declaración del pacto de Dios con Salomón y cuando Salomón termina la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa, el texto dice que fue prosperado, pero en todo esto el Señor aparece a Salomón y le dice,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, escuchen, y oraren, ahí está la palabra, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Observen esos tres asuntos que hay allí. Orar, buscar su rostro, y convertirse de sus malos caminos. Entonces, con estos tres requisitos, si el hombre cumpliera, si el pueblo cumpliera estos requisitos, entonces dice, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que quiere denotar aquí empezando esto? Estamos tratando de decirles a ustedes que la oración es parte vital y además necesaria de nuestra vida cristiana y de nuestra vida en el contexto en el que usted se mueva. La oración es demasiado, demasiado importante. Digamos entonces, y entremos por aquí, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo del hombre con Dios. Eso es. Orar es hablar con Dios. Orar es un acto de comunión en el cual disfrutamos de la presencia de Dios. Es hablar con Dios, hablar con el Señor y que Él hable con nosotros. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. En el versículo 6, Angie ya está con nosotros. Ella va a leernos porque los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor antes de orar les da unas indicaciones. Les dice, no sean hipócritas cuando oren, porque muchos cuando oran les gusta estar de pie y que la gente los vea y hacer ruidos. Y bueno, ellos quieren ser vistos por los hombres. Y Él les dice, pues ahí ya tienen su recompensa. Pero el versículo 6 nos da la indicación. A ver, Angie. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuche eso. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es decir, es un diálogo privado, personal con Dios. Con ese Dios que no vemos, pero sabemos que existe. Sabemos que es real. Sabemos que nos escucha, sabemos que nos oye. Ese es un acto de comunión. Algunos dicen, pero ¿cómo hacen para orar a alguien, para hablar con alguien que no ven? Pues ahí está la fe. Porque aquí está incluida la fe, ahí está incluida el creer en ese Dios que lo llena todo. Ese Dios que está en todo lugar y que escucha nuestra oración. También Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 56, hablando el Señor, Isaías capítulo 56, versículo 7, escuchen lo que dice. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oigan esto. Entonces observen que aquí hay una característica que un poco distingue un versículo del otro. El primero dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y Él que te oye en secreto te recompensará en público. Aquí ya está hablando de un lugar, está hablando de un espacio donde nosotros podemos orar y entonces dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Dice, es decir, está hablando de una casa, de un lugar, de un espacio. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Está hablando del altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y recuerden bien
no la discusión, sino, digamos, a ver, la exaltación del Señor Jesús. Cuando llegó al templo aquel día y habían convertido el templo en una cantidad de puestecillos de venta de cosas. ¿Qué era lo que vendían ahí? Me preguntó alguien. Y yo dije, pues ahí vendían los elementos para el holocausto. Ahí vendían las cosas que cada uno tenía que llevar. Entonces ya estaban dentro del templo y el Señor les dice, ¿acaso ustedes no saben que mi casa, casa de oración será llamada y ustedes la han convertido en cueva de ladrones? Pero esto un poco para decir que es un diálogo con Dios que se puede tener en el secreto y es un diálogo con Dios que se puede también tener en el lugar de reunión, en el edificio, en el lugar donde Dios nos ha puesto. La oración, además de ser un diálogo del hombre con Dios, de un hablar con Dios, es un acto en el cual reconocemos nuestra dependencia de Él. Porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que hace la oración? Pues reconocer la dependencia. Eso es como cuando un niño, un bebé, busca a su mamá para que lo amamante. Pues está buscándola y esto está diciendo que depende de la alimentación que ella le da a través de sus órganos, a través de sus senos. Ahí hay una dependencia. Y bueno, nosotros lo estamos viviendo con nuestro nieto ahora. Él pueden darle la comida que pide y la que sea, pero él para un momento la comida o termina y va corriendo a buscar a su mamá. Casi instintivamente va a buscarla para que ella lo pueda amamantar. Es decir, ese niño depende de su propia mamá. Y eso es la oración. Eso es lo que se hace en la oración. Reconocemos nuestra dependencia completa a Dios. Reconocemos que nosotros no somos capaces de hacerlo todo. Reconocemos que nosotros no tenemos el poder. Reconocemos que nosotros tenemos limitaciones. Pero además reconocemos que hay un Dios, que hay un soberano, que hay un creador de todo y dador de todo. Y que nosotros dependemos estrictamente de Él. Por eso, cuando el Señor enseña a sus discípulos, dentro de esa misma oración, en el versículo 11, escuchen lo que dice. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Escuche, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, dependemos estrictamente de Dios como el niño depende del seno de su mamá. Así es. Entonces, esto es demasiado importante, por eso la oración lo que permite es que tengamos un reconocimiento de nuestra limitación y una exaltación de la grandeza y de la soberanía de Dios. Además de ser la oración, un hablar con Dios, un diálogo con Dios. Además de ser un acto en el cual reconocemos la soberanía de Él y la dependencia nuestra, es la presentación de nuestros deseos y necesidades a Dios. Porque reconocemos que dependemos de Él y en esa dependencia de Él, entonces nosotros nos presentamos ante Él para mostrarle nuestros deseos, nuestras necesidades. Y es San Juan en el capítulo 14. San Juan capítulo 14 en el versículo 13 y al versículo 5, donde el mismo Señor Jesús nos habla acerca de este asunto. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Observen eso, observen eso. Observen la declaración que hace el Señor. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí oyen eso? Es pidan al Padre, que lo que ustedes le pidan a Él yo lo haré. Es decir, pueden presentar ustedes tranquilamente todas sus necesidades. Pueden presentar ustedes todas sus peticiones, porque yo me encargaré de proveerlos. Entonces, eso es la oración. Un diálogo del hombre con Dios,
un acto en el cual reconocemos nuestra dependencia de Él, y es el espacio, el lugar que el Señor nos ha autorizado para que presentemos nuestros deseos y nuestras necesidades en su presencia. Creo que entendido esto o comprendido esto, la pregunta sería, si eso es la oración, ¿por qué se debe orar? Porque esa sería la pregunta. Bueno, ¿y por qué se debe orar? La primera cosa que tengo que decirles con respecto a eso es que oramos fundamentalmente porque es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Dentro de esas facultades que Dios nos ha dado, dentro de su misericordia, el Señor pide de nosotros, aun cuando Él lo conoce todo. La Biblia dice que Él lo conoce todo. Nosotros sabemos que Él lo conoce todo porque Él es omnisciente y omnipresente, es el omnipotente, Él lo conoce todo. La Biblia dice que antes de que las palabras estén en nuestra boca, ya el Señor sabe qué es lo que vamos a decir. Y muy seguramente antes que estén en nuestros pensamientos, el Señor ya sabe en qué estamos pensando. Y uno puede recorrer la Biblia por diferentes pasajes y uno encuentra, por ejemplo, al Señor Jesús diciéndole a los fariseos y a los publicanos, ¿por qué caviláis así? Es decir, ¿por qué piensan ustedes así? Y el texto en varias oportunidades dice, y el Señor conociendo el pensamiento de ellos. Recuerdo que uno de estos domingos anteriores estaba hablando acerca de San Juan y el Señor hablando acerca de sus discípulos, dice el texto en San Juan, y el Señor conociendo lo que ellos pensaban, entonces les dijo. Es decir, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, sabiendo que oramos porque es un mandamiento del Señor y porque Él, aun cuando lo conoce todo, la norma es pídanme y yo les daré. Y desde el principio le dijo a Abraham, te daré por herencia a las naciones. Y los textos, uno va revisando la Biblia durante todo el tiempo, sobre todo el proceso de oración. El Señor dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Pídeme por herencia a las naciones y te las daré. Dios siempre está presto, pero Él quiere oír. Él quiere oír de nuestra boca, lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Acuérdense ustedes, por ejemplo, del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino. Y él oye el rumor que Jesús viene. Y estaba a la orilla del camino pidiendo limosna. Acuérdense, lo han leído. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que cuando este hombre ciego que no podía ver a Jesús oyó la multitud, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el texto bíblico dice claramente que empezaron a decirle, cállate, no te va a escuchar, no te escucha. Seguramente le dijeron, la multitud no lo deja oír. Y cuando le decían cállate, él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que el Señor lo oye. Y lo manda a traer. Ven, te llama. Cuando va hasta allá, ¿acaso el Señor no sabía que era ciego? Pues se podía ver que era ciego. El Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cierto? Que parece una contradicción, pues cualquiera hubiera dicho, no, pues Señor, que, pues ¿cómo no? ¿Cómo se le ocurre? Pues pura lógica, pues que le vuelva la vista. No. Bartimeo podía ser ciego, pero seguramente podía tener una prioridad en su vida, era otra. Sana a mi hija si se tenía una hija que estaba enferma. O ayúdame para comprar una casa. O restaura mi fe perdida, podía haberle dicho. ¿Qué es lo que responde Bartimeo? Dice, Señor, que recobre, ¿qué? La vista. Eso es importante. Un poco para mostrarles a ustedes que el orar es un mandamiento. Dios quiere que tú le digas qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, cuál es tu sueño, cuál es tu anhelo. Entonces oramos porque Dios lo manda. Y aun cuando Él sabe de qué cosas tenemos necesidad,
con todo eso, lo quiere escuchar de nuestro labio. Y entonces, ¿por qué se debe orar y cómo se debe orar? Dice el texto, dice claramente, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, no se cansen de orar. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Eso dice el texto bíblico, ahí lo tienen. Orar sin cesar. Escuchen eso, orad sin cesar. Es decir, no se cansen de orar. Oren todo el tiempo, lo vamos a ver. Lo vamos a estar viendo acá. Oren todo el tiempo. No se cansen de orar. Y esto es muy importante para muchos creyentes en Cristo que oran al Señor y se cansan de orar. Pastor, pero ya llevo años orando. Bueno, por lo mismo parece que Dios no me oye. Pues yo quiero decirle que mi mamá se convirtió a Cristo y estuvo durante un año orando por mi papá para que llegara a Cristo y se convirtiera. Y exactamente al año, mi papá fue a la iglesia por su propia voluntad, se convirtió a Cristo y volvió a casa siendo cristiano. Pero mi mamá nos hacía orar a nosotros en las noches cuando mi papá no estaba y siempre estábamos pidiendo por la salvación de mi papá. Conozco personas en la congregación, en la iglesia o en diferentes lugares que me han contado sus propias experiencias diciendo, pastor, oré por 10 años por mi hija para que llegara a Cristo. Oré 10 años por mi esposo o 15 años por mi esposo para que el Señor lo transformara y fue después de 15 años, no fue cuando yo quise. Digo, pero nunca jamás me cansé de orar. Nunca me cansé de orar. Y eso es lo que está diciendo el texto ahí. Entonces, si la oración es un mandamiento en el cual no podemos cansarnos. ¿Quiénes deben orar? La Biblia dice que todos los hombres deben orar. Todos los hombres. Y cuando está hablando de hombres, está hablando de hombres y mujeres, está hablando toda la raza humana, todos los humanos deben orar, todos los que tienen la facultad de hablar, Con todo eso, recuerden ustedes lo que dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, a ti, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me imagino, puedo creer que los animales tienen algún lenguaje que Dios les entiende, pero todos los que podemos hablar, tenemos la facultad de hablar, debemos orar. Eso dice Pablo cuando escribe en 1 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Escuchen eso. Que los hombres, que toda la raza humana oren. ¿Dónde oren? En todo lugar. En todo lugar. Está hablando de hombres, de mujeres, de niños. Está hablando de jóvenes y de ancianos. Y podríamos tomar esta Biblia y empezar a recorrer desde el momento que el hombre oró por primera vez. Génesis dice que hubo un momento en que los hombres empezaron a orar, a presentarse delante de Dios por primera vez. Aquí el Génesis lo señala. Entonces, el texto bíblico siempre está enseñándonos acerca de esto. Y quiero que no olviden que tanto el conocimiento de la ley, es decir, los mandatos de Dios, desde el Antiguo Testamento, ya desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio habla del gran mandamiento y empieza a manifestarlos, y cuando llega al capítulo 6, escuche esto. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire la instrucción que Dios da para que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios, les enseñen el culto y los lleven a orar, los enseñen a orar. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, la enseñanza, la recomendación bíblica a los padres desde el Antiguo Testamento, es instruir,
es formar a los niños en el conocimiento de Dios. No olviden ustedes a Abraham llevando a su hijo, llevando a su hijo, llevándolo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificio. Lo que no sabía el muchacho, el niño aquel, era que el sacrificio era él, que Dios le había pedido a Abraham que le entregara a su hijo. Pero de la misma manera que Abraham llevaba a su hijo a ofrecer sacrificio, de la misma manera se hacía en el pueblo de Israel. De ahí que sea tan importante para los padres que tienen hijos menores y adolescentes, que tienen autoridad en su casa, que gobiernan su casa, que dirigen su casa, enseñar a sus hijos la palabra de Dios y la oración. Y la oración. Es demasiado importante esto. No olvide lo que la Biblia misma dice, instruye al niño en su camino. Está hablando del camino, de la verdad. Y dice, y aun cuando fuere viejo, nunca, jamás se apartará de él. Eso es muy importante. Y el conocimiento de la palabra, unido a la oración en nuestros hijos, eso tiene un tremendísimo valor. Hace algunos días, compartiendo la palabra de Dios en algún lugar, yo estaba diciendo, yo agradezco a mis padres, primero a Dios la vida, a Dios agradezco por mis padres, y agradezco a mis padres no el dinero que me hubiesen dejado, porque no me dejaron nada. Cuando murieron no me dejaron ninguna herencia. Incluso ni mi papá alcanzó a pagar mi carrera. Yo tuve que trabajar para poder estudiar. Pero lo que más le agradezco a mi papá es que me haya enseñado a conocer a Dios. Lo que cuando yo estaba o cuando era un niño me parecía una presión y una cosa muy dura, porque mi papá decía, ¿a qué hora se van a acostar? A las 8 de la noche se acuestan todos y a las 6 nos llevaba a la sala o nos llevaba a su habitación. Nos leía un pasaje de la Biblia. Trataba de explicarnos de una manera muy sencilla y fundamentalmente leía San Juan o el Evangelio. Nos trataba de explicar un poco lo que la Biblia decía. Y luego él dirigía la oración y nos hacía orar. Recién mi papá se convierte, porque esto lo hacía primero mi mamá, luego mi papá empezó a hacerlo y ya nos soltaba a nosotros y decía, hoy tiene que orar Jorge, era yo, mañana va a orar Uriel. Y hacíamos oraciones muy cortas, porque éramos unos niños, 6, 7 años, no teníamos más. Pero ahí aprendimos a orar. Y si algo le agradezco a mis padres, reitero, es que me hayan enseñado a conocer a Dios, a su palabra, a leer su palabra, a aprender su palabra y a orar. Porque desde que aprendí a orar, nunca, escuchen esto, nunca jamás me sentí solo. Porque orar es hablar con Dios. Y hablar con un Dios que no se ve, pero que se siente, que yo tengo la seguridad que está presente oyéndome. Eso es muy importante. Usted que me está oyendo en casa, sus hijos son adolescentes. Dice, pastor, pero yo tengo que trabajar. Claro, mi papá también tenía que trabajar, mi papá no era un vago. Pero él sabía la importancia que tenía la oración y la instrucción bíblica. Y aun cuando llegaba cansado de soldar con soldadura eléctrica, de subir, de bajar, de todo esto, llegaba a nuestra casa y esa era la hora en que nosotros, y allí aprendí a orar. Ya mi primera manifestación de oración a los 6 años en un tren entre San Rafael de Lebrija y Barranca Bermeja, a los 6, 7 años orando en un tren, allí recibí yo el bautismo del Espíritu Santo. Aprendí a hablar con Dios en privado y en público. Y el texto dice, si es un mandamiento, ese es un mandamiento ¿para quién? Para todos. Dice San Pablo, digo a todos los hombres y en todo lugar, que oren, que levanten manos limpias, puras, santas. Quiero invitarlo, usted que es padre de familia, que tiene sus hijos pequeños, apague el televisor. Cuando se termine el culto, apague el televisor. Y entonces llame a sus hijos y hagan oración con ellos. Eso los mantendrá unidos, pues los enseñará a ellos a conocer
a Dios. Algo más. ¿Por qué se debe orar? Porque por medio de la oración se conoce la voluntad de Dios. Porque por medio de la oración se conoce la voluntad de Dios. Angie tiene San Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Vamos a escuchar qué dice San Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escuchen eso. Siendo Dios Jesús mismo, quería conocer la voluntad de su Padre y llamó a todos sus discípulos, que eran una multitud. Y dentro de toda esa multitud seleccionó a los que luego él llamaría apóstoles. No hagas nada sin orar. El ejemplo lo tenemos en Jesús, en Cristo. No tomes decisiones sin orar. Conozco mucha gente que se ha equivocado y usted también las conoce y usted mismo, que se han equivocado porque emocionalmente han tomado decisiones y no han contado con la voluntad de Dios. Matrimonios perdidos, familias perdidas, empresas perdidas, negocios perdidos porque se han hecho al impulso de nuestras emociones, sin contar con la voluntad de Dios. Por medio de la oración se conoce la voluntad del Señor. Algo más. Por medio de la oración, el plan de Dios se realiza. Claro. Por medio de la voluntad o por medio de la oración, el plan de Dios se realiza. Acuérdense San Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oiga, ahí es, vamos a conectar eso. Es el conocer la voluntad de Dios lo que hace que los propósitos de Dios del cielo se cumplan en la tierra. Cuando yo opero en esa voluntad de Dios, el proyecto de Dios, lo que Dios tiene planeado para mí en el cielo se desarrolla en la tierra cuando mi oración llega al Señor. Yo he orado mucho tiempo para decir, Señor, permite en tu misericordia y en tu voluntad que este proyecto que tengo, este sueño que tengo, desde muy joven lo hice, este sueño que tengo, este proyecto que tengo, Señor, en tu voluntad ya se materializa en la tierra, porque yo sabía que ese proyecto estaba materializado en el cielo. Amén. No olviden esto, es demasiado importante. Y déjenme terminar esta noche con algo más. Para decirles que por medio de la oración, cuando les estoy diciendo por qué se debe orar, ¿saben por qué? Porque por medio de la oración se reciben fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Para no desmayar. Ya San Lucas capítulo 18, en ese texto que hemos leído, pero que quiero que Angie lo repita, San Lucas capítulo 18, versículo 1, cuando San Lucas refiere la parábola que el Señor Jesús mencionó en ese capítulo. Escuchen otra vez lo que vuelve a decir ese texto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga esto. Por medio de la oración se reciben fuerzas ¿para qué? Para no desmayar. ¿Cuántas veces? Serían incontables las veces en las que yo estuve a punto de desmayar en la fe. ¿Usted no? ¿Cuántas veces estuvo usted a punto de desmayar en su relación de pareja, en su matrimonio, en su empresa, en sus cosas? Muchas veces. No, y créame que no solamente le pasó a usted. Le voy a leer un pasaje en el capítulo 27 del libro de los Salmos. Ahí vemos a David. David también a punto de desmayar. Miren lo que dice. Dice, Señor, en una desesperación terrible que tenía este hombre, le dice, Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos
y los que respiran crueldad. Y miren que él mismo lo dice, versículo 13 del Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si yo no creyera que Dios me oye. Y entonces en el versículo final dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Él. Porque eso es lo que genera la oración. No sé si les ha sucedido que han entrado al cuarto de oración o han venido a la iglesia en una tribulación, en una lucha tremenda y se van a un rincón o van y se postran frente al altar y empezamos a orar y cuando usted se levanta de allí, usted se levanta a otra persona. Listo a tomar decisiones, no importa lo que sea, con una claridad y con una seguridad, pero ha sido después de la oración. Por eso San Lucas, cuando refiere esta parábola del Señor Jesús, dice, le refirió pues Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre, ¿y qué? Y no desmayar. Eso es lo que hace la oración. Dadme fuerzas para no desmayar. Segundo asunto, por medio de la oración se recibe fuerzas para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación. ¿Has estado alguna vez tentado? ¿Has estado alguna vez a punto de caer en la tentación, en el pecado, en la maldad, en hacer cosas que no están bien y que no le agradan a Dios? San Mateo capítulo 26, versículo 41, la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso es que es importante orar. Porque no podemos operar ni obrar en la carne. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso ustedes deben orar, orar y velar y orar para que no entren en tentación. ¿Está siendo tentado? Ore. Cuando usted se enfrenta en la oración con Dios y habla con Dios, usted va a tener guía, va a tener dirección, va a tener fortaleza para no caer. Pero si usted se ha olvidado de la oración, el altísimo porcentaje de creyentes que pierden la fe, que no vuelven a Dios, que no vuelven a la iglesia, que pierden su llamado, que no sirven más al Señor y después uno los encuentra frustrados por ahí, cuando uno les pregunta qué fue lo que le pasó, dice, dejé de orar, perdí mi nivel de oración. Por eso esta enseñanza tiene que retarlo a usted, apreciado hermano y amigo, a orar. En la circunstancia más difícil, si está a punto de desmayar, ore. Si está a punto de caer en una tentación que usted sabe que va a destruir su casa, su hogar, su empresa, su negocio, su vida, va a destruir sus hijos, ore para que usted vea. La oración le da una claridad y una visión distinta de lo que realmente usted está viendo. Y por último, para dejar aquí esta noche, por medio de la oración se reciben fuerzas en el momento de la aflicción. ¿Por qué? Generalmente cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, ¿qué es lo último que hacemos? Dígame, honestamente. Lo último que hacemos es orar. Cuando ya estamos, que ya no podemos, cuando todo se cerró, cuando estamos angustiados, cuando no tenemos el recurso, cuando estamos en esa enfermedad, ya, oiga, y no hemos orado. Cuando es lo primero, lo dejamos de último. Santiago capítulo 5, versículo 13, nos dice una cosa muy bonita, muy interesante, que debe quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón esta noche. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Escuche, si está afligido, haga oración. Y si está alegre, cante alabanzas. Oh, hermanos, esto que está diciendo este texto es demasiado importante. Yo tengo acá el Salmo 25. Y con esto ya voy a cerrar. El Salmo 25 me muestra a mí, a David, en una tremenda aflicción. Y está del versículo 16 al 20.
Mire lo que David en la aflicción le dice a Dios. Mire cómo ora. Ora con su corazón desgarrado y abiertamente le dice a Dios. Le dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido, estoy en aflicción. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Y le pide a Dios, sácame de mis congojas. Versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona, por favor, todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Y en el versículo 20, mire cómo le dice a Dios, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. ¡Ah, qué bonito es! ¡Qué bonito es! Esa es la forma de orar. Señor, estoy atravesando por esta circunstancia tan difícil económicamente. Estoy atravesando por esta confusión en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Estoy atravesando por este valle de dificultad en mi empresa. Los ingresos no me dan para sostener mi casa. Pero ¿qué es lo que primero hacemos? Vamos a vender el televisor, vamos a vender la nevera, vamos a vender los muebles, vamos a vender todo, vamos a regalar lo que tenemos porque... No, ore. Ore para que Dios le responda, para que Dios le guíe. En ese momento de aflicción, no deje que la desesperación lo colme. Tranquilo. Ore y le dice, Señor, muéstrame el camino, guarda mi alma para no caer en el mal. Como está diciendo el salmista, le dice eso al Señor. Guarda mi alma y líbrame. Porque algunos en esa aflicción terminan renegando con, es que Dios no existe, lo que pasa es que tal. No. No. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. No estamos exentos de eso. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, dígale, Señor, yo en ti confié. Y el Salmo 34, el salmista dice, versículo 4 al 6, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire lo que él está diciendo para usted y para mí. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque eso era lo que él estaba pidiendo al Señor, y que yo no sea avergonzado. Y él dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y entonces él reconoce su dependencia de Dios y dice, este pobre clamó, es decir, este pobre oró y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Quiero que esta palabra esta noche de la oración lo lleve a pensar en lo importante de no perder la conexión con Dios, porque la oración me permite a mí recibir fuerzas para no desmayar, para no caer en tentación y para ser librado de la aflicción. Esta es la primera parte. El otro miércoles voy a compartir el resto para no dejar este tema así suelto. Bendiciones a todos esta noche. No se acuesten sin orar. Termine esto y si lleva a acostarse, cierre la puerta de su cuarto, si está solo o sola. O si están en pareja, mejor, tómense de la mano y oren juntos. Y usted joven que va a su habitación, no se acueste sin orar. Hable con Dios, cuéntele. Dígale cómo se siente. Dígale qué es lo que usted anhela. Dígale qué es lo que está pasando. Y sé que esta noche usted encontrará una respuesta de Dios. Diga conmigo, Señor, dame la suficiente capacidad para hablar contigo. Límpiame del mal y ayúdame. Señor, ayúdame a establecer una relación contigo a través de la oración. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La segunda parte de la que voy a hablar es cómo se debe orar. ¿En qué posición debemos orar? ¿Y cuáles son los obstáculos de la oración? Esto para el otro miércoles. Los bendigo a todos. Nos vemos el domingo 8 de la mañana y 10 de la mañana, presencial.
Dios los bendiga, Dios los guarde, que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.